Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por ser fieles al sintonizarse una vez más. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Y gracias a mis pastores también por la confianza. Quisiera que sin hacer ningún otro movimiento, entrar en la palabra de Dios, hermanos, y me gustaría que me acompañara ahí si tiene su Biblia. Vamos a estar viendo el capítulo 5 del libro de Marcos y vamos a estar leyendo el versículo 21 al 23. Marcos 5, 21 al 23. Dice la palabra de Dios, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Vuelvo a recalcar la última parte del versículo 23. Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esta historia la hemos escuchado muchas veces, muchas predicaciones, muchas personas la han expuesto de diferentes maneras. Pero me gustaría hablarles un poco hoy acerca de los milagros que Jesús hizo en esta pequeña historia. Y comenzamos con lo que decía Jairo, que su hija estaba agonizando. Imagínense ustedes a la niña postrada en su cama, en esa recámara, en esa habitación. ¿Cuál sería la atmósfera? ¿Cuál sería el ambiente que había en esa habitación? La Biblia no nos dice cuánto tiempo tenía la niña enferma y no nos dice tampoco qué tipo de enfermedad tenía, pero dice que estaba agonizando. Y hay veces que hasta por un simple resfrío o por una gripa que nos da, nos sentimos como que no nos podemos ni parar de la cama. Amén. Y más cuando se trata de un pequeño. Ella era una adolescente. Y creo que en estos tiempos que estamos pasando nosotros de pandemia, lo del COVID, todo lo que ha estado pasando alrededor de nosotros y hemos estado viviendo, podemos imaginar lo que estaba pasando Jairo, su esposa y su hija en estos momentos. Creo que muchos de nosotros hemos enfermado con este virus y a unos les ha afectado más que a otros, obviamente, pero hemos experimentado lo que es en alguna ocasión estar postrado en una cama, estar con dolor, estar agonizando. O si a usted no le ha tocado, gracias a Dios, pasar por algo así, hemos visto a algún familiar de nosotros pasar por estos momentos difíciles. Y creo que hoy, en estos tiempos, se hace un poquito más difícil porque con esta enfermedad, este virus, no podemos estar con nuestros familiares como quisiéramos. No podemos compartir ese momento, no podemos ayudarles como quisiéramos nosotros estar allí. Pero Jairo y su esposa, me imagino que siempre estaban al pendiente de la niña día y noche. Me imagino que ellos pensaban cada día, ¿cómo vamos a hacerle hoy? ¿Qué vamos a intentar de nuevo para tratar de que nuestra hija se mejore? Me imagino que ellos a lo mejor se mantenían allí pegados a la cama de ella, postrados ahí con ella. Y me quiero imaginar que si ellos se despegaban de allí,
sentían como que perderían tiempo y lo peor podía pasar. Entonces, me gustaría fijarnos un poquito más, concentrarnos en Jairo en este momento. Cuando estaban en esa habitación, me imagino que se ha de haber sentido una atmósfera de enfermedad, de muerte, de temor, de incertidumbre, de qué va a pasar en 1 hora, en 2 horas, el día de mañana, qué va a pasar con mi hija. Dice la palabra de Dios que esta adolescente era hija única. Entonces imagínense, hermanos, la desesperación, la angustia de ver a esta niña así. Se llegó el momento en que Jairo, me imagino que pensó, ya es tiempo de hacer algo, ya no tenemos tiempo, se nos está acabando el tiempo. Me imagino que al ver a su hija agonizar y empeorar quizá cada día, él decía, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y como vemos aquí en la palabra de Dios que dice que fue a buscar a Jesús. Este hombre fue a buscar a Jesús. Me imagino que como padres ellos habían intentado 1,000 cosas. Estoy segura de que ellos no estarían solamente sentados ahí esperando a ver qué pasaba, a ver si la niña empeoraba o mejoraba o quizás esperar a que muriera la niña. Entonces, Jairo se decide a ir a buscar a Jesús. ¿Por qué buscar a Jesús? ¿Por qué no esperarse en una silla allí enseguida de la niña esperando a ver qué pasaba? ¿Por qué, pienso yo, a lo mejor dijo, pues ya, hicimos todo lo que pudimos, esperamos el momento en que ella muera, en que ella dé su último suspiro? Y Jairo y su esposa tuvieron la opción de quedarse allí haciendo nada, de solamente esperar y quedarse con los brazos cruzados. Mas él tomó la decisión de salir a buscar a Jesús, el dador de la vida. Aquel Jesús que se oía, que pasaba y ocurrían milagros. Aquel Jesús que se perfecciona en lo imposible. Aquel Jesús que siempre escuchaban, sanó a un ciego, levantó a un muerto de cualquier enfermedad, por más imposible que fuera. Jesús tenía todo el poder y lo sigue teniendo, amén, en esta tarde. Entonces, así como Jairo, nosotros nos vemos enfrentando muchas situaciones, muchas dificultades, muchas cosas que vienen que nosotros no tenemos agendadas, que nosotros no esperamos, ni mucho menos planeamos. Como Jairo, él nunca pensó que su hija fuera a estar en esta situación, y me imagino que jamás deseó verla así. Pero estaba ocurriendo, y él necesitaba accionar. Así que dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Primeramente, se postró a sus pies. Jairo no vino gritándole a Jesús, empujando a los demás para llegar a él. Dice que llegó y se postró a los pies de Jesús. Entonces, empezó a rogarle. Pero él sabía con certeza de que si Jesús iba a su casa, la niña sería salva y sana. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros cuando llega esa dificultad? ¿Cómo actúas tú, hermano, cuando llega esa enfermedad? Cuando llega ese diagnóstico que no queremos escuchar. Cuando llega la peor noticia.
¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos cuando nuestro matrimonio está fuera de control? Cuando tus hijos están tan alejados de Dios. Cuando quizás en tus finanzas no están como tú quisieras. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Reaccionamos como Jairo, que fue a buscar a Jesús y postrarse a sus pies? ¿Cómo reaccionamos nosotros? En el encuentro que tuvo Jairo con Jesús, en el versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Jesús aceptó ir a acompañar a Jairo para visitar a su hija. Y me imagino que en ese momento Jairo se ha de haber puesto tan contento y quizá pudo volver a poder respirar, porque él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que estaba a punto de suceder. Él sabía que si Jesús iba a ese lugar, todo cambiaría. Entonces yo pienso que de la desesperación, de la impotencia, de la incertidumbre, Jairo volvió a respirar y dijo, todo estará bien. El maestro viene conmigo, todo estará bien. Me imagino que volvió a recobrar energía, volvió a recobrar fuerzas y iba contento caminando junto a Jesús. Y me quiero imaginar que iba ya contando los pasos para llegar a su casa y para que Jesús entrara a esa habitación. Pero lamentablemente hubo una interrupción. Algo que Jairo no tenía planeado. Algo que Jairo no tenía previsto. Iban emocionados caminando junto a Jesús para ver a su hija, cuando de repente se da cuenta que Jesús se detuvo. Y al sentir que Jesús no iba con él, creo que volvió otra vez a pensar, ¿qué está pasando? Si Jesús ya venía conmigo, ¿qué está pasando? ¿Por qué está deteniéndose? Y dice la palabra de Dios que hubo una mujer que tocó a Jesús y eso provocó que él se detuviera. Ahora, me gustaría un poco detenerme para ver con detalle a esta mujer. Hemos escuchado mucho acerca de la mujer con el flujo de sangre. Y creo que en muchas ocasiones hemos escuchado lo que ella pasó, lo que ella hizo. Y en este caso, dice el versículo 25, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Fíjense, esta mujer necesitaba un milagro, al igual que Jairo. Esta mujer andaba buscando algo, una solución, ya por 12 años. Y el flujo de sangre que ella tenía había debilitado su cuerpo, la había dejado sin dinero, ella había gastado todo. Me imagino que ya estaba destrozada, estaba tan decepcionada porque había acudido a muchos médicos y nadie le podía haber ayudado. Nadie le pudo dar esa solución. Entonces imagínense a esta mujer después de 12 años pelear y buscar esa solución. Y muchas veces estamos como esta mujer, buscando algo. Y yo me imagino que esta mujer no sabía de Jesús. Durante todo ese tiempo, durante los 12 años que ella andaba buscando con médicos, tratando una y otra cosa para sanar su cuerpo,
todo ese tiempo que ella recorrió, no había escuchado acerca de Jesús. Y quizás ahorita tú me estás viendo aquí, quizás ahorita estás escuchando este mensaje y tú nunca habías escuchado de Jesús, o quizás nunca le has conocido. A lo mejor has escuchado de Él, a lo mejor has escuchado lo que Él puede hacer, pero nunca le has conocido. Nunca en verdad has prestado tu oído a esa invitación que Él hace. Y me gustaría hacer un pequeño paréntesis para decirte que así como esta mujer con el flujo de sangre, que anduvo buscando algo por 12 años, así puedes tú llegar a conocer a Jesús en esta tarde. Quizás has estado buscando una solución igual tú, a una enfermedad, a lo mejor a un matrimonio destruido, a lo mejor estás batallando con tus hijos, quizás estás batallando con el alcohol, las drogas, quizás estás batallando con tantas cosas que han tomado el control de tu mente y tu corazón. Y has vagado mucho tiempo como esta mujer, quizás pagando aquí, allá, ya te has gastado todo tu dinero, ya no tienes fuerzas, ya tu cuerpo está débil y ya piensas que todo está terminado. Pero déjame decirte que así como Jesús se detuvo con esta mujer, así se puede detener contigo. Así Jesús detiene todo, como cuando iba a camino a casa de Jairo, así se detiene por ti. Por ti que piensas que no mereces nada, por ti que piensas que lo has perdido todo, que estás solo, que no tienes a nadie. Jesús se detiene por ti en esta tarde y tú le puedes tocar su manto. Vamos a continuar en el capítulo 5, en el versículo 27. Y aquí este versículo es donde marca la diferencia. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjense, ella escuchó de Jesús. Inmediatamente ella fue a buscar. Ella fue buscando la solución que tanto había buscado por 12 años. Y me imagino que ha de haber dicho, yo sé, estoy segura que si puedo tan siquiera tocar su manto, seré sana. Seré sana. Y dice allí en el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Inmediatamente el poder de Jesús entró a su cuerpo y sanó su enfermedad. Jesús ni siquiera volteó hacia con ella. Ella tan solo tocó el borde de su manto y fue sana. Esta mujer escuchó acerca de Jesús y accionó. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Si tú no has conocido a Jesús, Él te invita en esta tarde. Él quiere ofrecerte vida eterna. Él está dispuesto a que tú vengas a sus pies. Él puede sanar tu enfermedad. Él puede levantarte en esta tarde. Amén. Esta mujer no se esperó. Esta mujer no dijo, bueno, pues a lo mejor Jesús, ese tal Jesús me puede sanar, pero voy a esperar. No voy a accionar rápido, voy a esperar. A lo mejor no es cierto, a lo mejor no me puede sanar. Lo he intentado todo y nada ha funcionado. Y hay mucha gente como esta mujer que necesitando un milagro, necesitando a Jesús en nuestras vidas. Mucha gente, muchas personas dicen, estoy muy joven. Ahorita no es tiempo de buscar a Jesús. Tengo toda una vida por delante. Ya quizás lo buscaré me acercaré a Él cuando tenga 40, 50, 60 años.
En este momento tengo muchos planes, tengo muchas metas y no puedo. Pero lo que no sabemos y no entendemos muchas veces, hermanos, es que la vida no está garantizada. La vida no sabemos cuándo se nos va a terminar. Dice la palabra de Dios allí en Proverbios. En el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 35. Dice, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Así que busquemos a Jesús en esta tarde. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo como esta mujer que fue inmediatamente a buscar a Jesús. Y me gustaría volver a Jairo. Cierro este paréntesis y volvemos con Jairo. Jairo ya iba a la casa con Jesús. Ya iban en camino con su hija, con Jesús, cuando esto sucedió. Al momento de que Jairo nota que Jesús no va avanzando y ve a esta mujer y ve a toda la multitud, me imagino que se congeló y empezó otra vez con ese temor, con esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Si tardamos mucho, a lo mejor va a ser demasiado tarde. Si nos esperamos un poco tiempo más, quizás sea demasiado tarde. Pero Jairo esperaba. Jairo se mantuvo. Jairo esperaba a Jesús. Y mientras Jesús estaba sanando a esta mujer, mientras Jesús investigaba quién había tocado su manto, llega alguien de la sinagoga y viene a decirle a Jairo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Ya no vale la pena que pierda su tiempo. Tu hija ha muerto. Imagínense, hermanos, a Jairo. Él estaba seguro de que iban a llegar a tiempo. Ya iban en camino. Ya estaba la solución. Él sabía lo que iba a suceder. Pero de repente le traen esta terrible noticia. Esto que él no se imaginaba. Esto que vino otra vez a poner un dolor en su corazón. Y así como Jairo estaba experimentando esto en este preciso momento, muchas veces se nos vienen a nosotros este tipo de interrupciones en nuestra vida. Se nos vienen este tipo de interrupciones a nuestra vida porque necesitamos aprender. Necesitamos crecer y en el momento no podemos comprender por qué están pasando las cosas. No, nadie quiere pasar por estos momentos difíciles. Nadie tiene previsto, nadie planea en una agenda decir, pues tal día vamos a pasar esta dificultad. Nadie quiere pasar por estos momentos difíciles, pero son tan necesarios para nuestra vida, para nuestro crecimiento. Comentaba Alex en su predicación, en su mensaje, que él había batallado con ansiedad, ataques de pánico por muchos años y que él ahora entiende el propósito de que él puede ayudar a otros, de que él puede traer esa palabra de esperanza a otros y decirles que Jesús es el único que puede sanar eso. Jesús es el único que puede venir a quitar tu ansiedad, la depresión, la tristeza que cargas día a día. Yo recuerdo que, como él comentó, que yo empecé a pasar esos ataques de pánico después. Y recuerdo que estaba en mi trabajo tomando llamadas y de repente me daban los ataques de pánico. Llegó el momento en que ya ni siquiera le avisaba a mi supervisora, a mi manejador. Salía corriendo. Agarraba mi teléfono y salía corriendo.
Y en muchas ocasiones le marqué a la pastora, le marcaba a Alex, hablaba con mi mamá. Pero era algo horrible, hermano. Sentía que no podía respirar. Y en taconada, siempre traigo tacones, así salía alrededor del edificio y empezaba a caminar y a caminar y a caminar sin poder respirar, con mi cuerpo temblando. Y pensando que en ese momento iba a perder la cabeza. Estos momentos no contamos con ellos. Estos momentos no llegamos a captar el por qué cuando lo estamos pasando. Yo recuerdo que siempre le decía a Alex, pero es que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Si yo nunca había experimentado nada como esto, ¿por qué está pasando? ¿Cuál es el significado de esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y una de las cosas que aprendí de Alex fue que él siempre me decía, no cuestiones, solamente alaba. Y yo en el momento decía, Señor, pero ¿cómo me puede decir eso si me ve que estoy temblando, que no puedo respirar, que estoy a punto de desmayar? ¿Cómo me puede decir que no cuestione? Que no pregunte qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es? ¿Por qué está pasando esto? Y él me decía, simplemente alaba. Simplemente alaba. Otra de las cosas que la pastora me decía cuando hablaba con ella, igual, llorando y llorando y llorando incontrolablemente, le decía, pastora, ya no puedo, ya no puedo. Y ella siempre me decía, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Y esas dos cosas se me quedaron bien calcadas en mi mente y en mi corazón. Porque en estos momentos inesperados, en estos momentos cuando tú no tienes idea por qué están pasando las cosas, por qué se enferma tu ser querido, por qué se enferma tu mamá, tu papá, tu esposo, tus hijos, por qué pasan las cosas, por qué pierdes tu trabajo, por qué pasa eso en tus finanzas, por qué te dan ese diagnóstico, por qué. Es cuando aprendí a estar como Jairo, esperar. Jesús le dijo en el versículo 36, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. En esos momentos difíciles es cuando tú aprendes a levantar tus manos y a decirle, Señor, yo te alabo en medio de esta circunstancia, en medio de este proceso que aún no sé por qué lo estoy pasando. Yo te alabo y levanto mis manos porque sé y confío que tú tienes el control, que tú tienes la salida, que tú tienes el día y la hora en que esto va a terminar y que yo voy a poder entender por qué sucedió, por qué tuve que pasar por este proceso. Y así es como crecemos en Él. Si tú permaneces y aprendes a adorar y a esperar y a no temer en el proceso, es cuando podemos subir al siguiente nivel. Es cuando podemos subir al siguiente escalón. Entonces Jairo se encontraba en esta situación. Él seguía constante. Él seguía en la espera. Aún después de recibir esta noticia trágica. En Romanos 12:12, me gusta la traducción en lenguaje actual. Dice, mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Es difícil mantenerse alegre cuando todo va mal. Cuando todo está color gris. Cuando no se ve ni un rayito de sol. Es difícil mantener una sonrisa. Es difícil mantener
tu rostro alegre. Y puedo decirle que es imposible para uno hacerlo. Pero para Dios no lo es. Así que esto no lo puedes hacer tú. Tienes que depender de aquel, del dador de la vida, el que te da las fuerzas cada día, el que te viene a susurrar a tu oído y te dice, no temas, cree solamente. No temas, quiere decir, no te des por vencido. No pienses que todo está perdido. No te detengas, solamente cree. Y en este momento que le dieron esta noticia trágica a Jairo, y él veía que Jesús estaba detenido, haciendo otro milagro. Yo me imagino que Jairo solamente no le quedó más que esperar. Su fe permaneció intacta. Aún después de que le habían dicho que su hija había muerto, su única hija había muerto, su fe permaneció intacta. El significado de intacto proviene del latín intactus, que no ha sido tocado o palpado, que no ha sufrido deterioro o sin mezcla. Su fe estaba intacta. Jairo se pudo haber ido. Jairo pudo haberse lanzado en contra de Jesús. Él pudo haberse lanzado en contra de la mujer y decirle, por tu culpa Jesús se detuvo. Por tu culpa mi hija está muerta. Pero Jairo no tomó esa decisión. Jairo siguió con su fe. Siguió constante, como un hijo de Dios tiene que estar en cualquier situación. Que no lo movió ni la noticia que le dieron, no lo movió al ver a Jesús deteniéndose. Él siguió en el camino esperando a Jesús. Así tú y yo tenemos que esperar a Jesús. Así tú y yo tenemos que esperar hasta que llegue esa respuesta. En medio de ese diagnóstico, en medio de esa enfermedad, en medio de esa lucha en tu casa, en medio de ver a ese familiar que está hundido en el vicio, en el alcohol, que no mejoran las cosas en la apariencia. Con tus ojos carnales lo ves, pero necesitamos ver con nuestros ojos espirituales. Así como Jairo, seguir creyendo, seguir constantes. No ser inconstante. Carece de voluntad firme cuando alguien es inconstante. Desarrolla con interrupciones y varía su estado de intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te llegan las malas noticias, dejas todo. No vas a la iglesia, dejas de leer la Biblia, dejas de orar, dejas de ayunar y dices, ya no vale la pena. Mejor voy a dejar buscar a Jesús. Ya no voy a hacer nada porque no van las cosas como queremos, porque no esperamos, porque no somos constantes como lo fue Jairo. Es por eso que muchas veces nosotros mismos atrasamos nuestras bendiciones. Nosotros mismos detenemos esa lluvia de bendición. Porque queremos todo fácil, queremos todo en una charola de plata. Y tenemos que luchar, tenemos que guerrear cada día por nuestro milagro. Tenemos que declarar, aún en medio de la enfermedad, soy sano porque por sus llagas soy sano. Jesús ya pagó en esa cruz del Calvario. Mis finanzas están excelentes, aunque no tengas para el pago de la renta.
Declarar, Jesús me provee un carro, Jesús me va a proveer dinero para pagar esta deuda, Jesús va a saldar mis cuentas. Sí, lo hemos visto, Jesús ha llenado tanques de gasolina, Jesús ha puesto dinero en las cuentas de banco, Jesús ha abierto oportunidades de trabajo, lo hemos estado escuchando una y otra vez. Él es fiel, Él es fiel, Él nunca falla. Los que detenemos somos nosotros. Los que nos detenemos en el camino somos nosotros. Los que tiramos todo en el momento somos nosotros. Así que Jairo siguió esperando. Y continuaron ese camino hacia la casa de Jairo. Continuaron para ir a ver a esta niña. Y cuando entra Jesús a esta casa, imagínense la escena, imagínense. Estaban toda la gente llorando, estaba toda la gente, me imagino que hasta diciendo, ¿por qué esta niña tan pequeña, hija única, por qué le pasó esto a ella? Y había mucho alboroto. Pero cuando entra Jesús a ese lugar, empieza a decir que la niña solamente dormía, que la niña no estaba muerta. Empiezan a burlarse todos los demás. Empiezan a burlarse y a criticar. Así como cuando se burlan de ti, así como cuando te critican por confesar la palabra de Dios, por declarar los milagros de Dios. Así lo hicieron. Pero cuando Jesús entró a esta casa, marcó la diferencia. Empezó a cambiar todo. Empezó a suceder algo en ese lugar. ¿Qué pasa cuando Jesús entra en tu habitación? Esto es lo que ha estado retumbando en mi mente y en mi corazón ya por meses. ¿Qué pasa cuando entra Jesús en tu habitación? ¿Qué pasa cuando pone un pie dentro de esa habitación? Él saca a todo mundo y solamente deja a los padres de esta niña y a los discípulos que iban con él. En el momento que Jesús entra a esa habitación, se va ese espíritu de muerte. Se va esa atmósfera horrible de enfermedad. Se va esa atmósfera de derrota. Se va esa atmósfera de desilusión, de temor, de pánico, de incertidumbre. Jesús empieza a cambiar la atmósfera en el cuarto. Jesús empieza a cambiar la atmósfera en la habitación. Imagínense ese momento. Imagínense a Jesús entrar en tu habitación. Yo me imagino que lo alumbró todo. Ese lugar empezó a verse brillante, empezó a destilar un olor fragante de la presencia de Dios. Yo me imagino que Jesús vino y con tan solo entrar a ese lugar, todo cambió. Estaba a punto de suceder una explosión de su gloria. Y esto causa una alegría en mi corazón porque recuerdo cuántas veces, muchas veces, todas las veces que Jesús ha obrado milagros en mi vida, milagros sobrenaturales, milagros en mi cuerpo, milagros en mi familia. Todas las veces que Jesús ha entrado a esa habitación a cambiarlo todo. En una ocasión me dijeron que yo tenía glaucoma. El doctor estaba seguro y me mandó a hacer análisis aparte de los que ya me había hecho para solamente diagnosticar qué tan grave estaba. Y yo recuerdo que pedimos la oración con los
Intercesores, Dios bendiga a los intercesores, a mis pastores que siempre están al pie del cañón, a las guerreras de oración. Y fui a hacerme los exámenes y Dios me sanó, salió totalmente normal. En otra ocasión Dios me puso una muela de oro. En otra ocasión me sanó, me habían dicho que yo tenía artritis reumatoide. Fui y confirmaron que no tenía nada. Dios ha sido tan bueno y todo eso sucede no por lo que nosotros somos, no por lo que tú eres, no por lo que tú haces, sino porque Él entra a tu habitación. Porque Él entra a tu habitación. Él le puso un hígado nuevo a mi hija Giselle. Él ha sanado a Alex. Él ha obrado tantos milagros y cómo no pararme aquí a decirte que cuando Él entra a esa habitación lo cambia todo, lo cambia todo. Aún ha habido noches que he pasado con esos ataques de pánico y en cuanto yo empiezo a clamar a Él, en cuanto empiezo a decirle, Señor, entra en mi habitación, todo se va. Empiezas a sentirlo a Él. Empiezas a sentir cómo cambia la atmósfera. Así que en esta tarde yo te digo, ¿qué estás esperando? Jesús está a punto de entrar a tu habitación. Jesús ya entró a tu casa, ya sacó a toda la gente, ya quitó todo el alboroto, ya calló todas las voces que escuchas muchas veces. No lo vas a lograr, no lo puedes hacer, estás sola, tú no eres capaz, tú no sabes hacerlo, tú no vales nada. El Señor ha depositado algo especial en ti. Lo único que necesitas es aceptarle a Él en tu habitación. Y para terminar con este mensaje, me gustaría leer los últimos versículos del capítulo 5, que dice en el versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. El 42 dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. ¿Por qué se espantaron? Porque Jesús hizo el milagro. Así que hay un canto que me gusta mucho en inglés que dice, what would you do if he walked into the room? ¿Qué harías tú si Jesús entra en tu habitación? ¿Qué quieres que Él haga? Él está a punto de entrar. Él está a punto de cambiar tu atmósfera. Esa atmósfera de tristeza, de amargura, de falta de perdón, de derrota, de desilusión, de temor, de pánico que hay en estos tiempos. Es un pánico que cubre todo. Mucha gente está alarmada, está encerrada con temor. Jesús está a punto de entrar a tu habitación, está a punto de alumbrar todo. Y hoy te dice, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué quieres que haga hoy Jesús? Déjalo que entre en tu habitación. Venga a limpiar tu corazón, venga a poner sueños nuevos, venga a avivar tu vida, venga a poner esa sonrisa en tu rostro, ven a poner esa felicidad, esa alegría, ese gozo, esa paz que solamente Él da en los momentos difíciles. Que no te pare la circunstancia, las pruebas, las luchas. No te sientas culpable, no te sientas como que estás solo.
Al contrario, dale gracias a Dios, porque si te están atacando, si el enemigo te está lanzando ataques, es porque viene algo mayor, es porque eres algo grande en el reino de Dios. Y tenemos que seguir constantes como Jairo para ver nuestro milagro. Aunque haya interrupciones, aunque con estos ojos no veas nada suceder, en la atmósfera, cuando Jesús entra a ese cuarto, todo cambia, todo cambia. El dolor se va, la agonía se va, la muerte se va. Declara a tus hijos, siervos de Dios, levitas, adorándole a Él en ese altar. Porque vale la pena dejar a Jesús entrar en tu habitación. Así que me gustaría hacer una oración para terminar. Y tú que te encuentras allí, tirado en tu habitación, en ese cuarto oscuro, en ese cuarto en donde no entra la luz, en donde has estado lleno de temor, quizás lleno de ansiedad, deprimido, triste. A ti te digo en esta tarde, deja que Jesús entre a tu habitación y cambie todo. Si tú no le has aceptado en tu corazón, deja que Él venga a obrar como la mujer del flujo de sangre. Pero tenemos que ser constantes como Jairo. ¿Con cuál personaje te identificas en esta tarde? Con Jairo, un hijo constante delante de la presencia de Dios, que no lo tumba nada, que se puede tambalear quizás, pero vuelve y sigue constante en los caminos de Dios, sigue con su fe en alto, sigue buscándolo a Él, sigue peleando, sigue guerreando hasta ver su milagro. Vamos a hacer una oración y te invito a que le des la oportunidad a Jesús de cambiar tu situación en esta tarde. Espíritu Santo, muchas gracias por tu presencia. Espíritu Santo, gracias por tu compañía. Gracias porque tu presencia lo cambia todo. En esta tarde, Señor, te pido por aquel que está allí postrado en una cama, por aquel que está allí, Señor, sintiéndose derrotado, sin ninguna esperanza. Te pido, Señor, que vengas a alumbrar su habitación. Te pido que vengas a entrar allí y cambies la atmósfera, Señor, como solamente tú lo sabes hacer. Señor, te pido por los enfermos. Ven a dar la orden, Señor. Tú me mostraste a los ángeles en el altar con órganos en sus manos. Ven a dar la orden para que ellos vayan a repartir esos órganos, Señor. A cada enfermo, Padre, declaramos sanidad, milagros creativos, Señor. Tú te especializas en lo imposible. Y en esta tarde, Jesús, te doy gracias porque ya está hecho. Señor, gracias porque has sido bondadoso y misericordioso. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Amén. Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú.
me falta, nada yo anhelo. Solo tu amor es lo que yo quiero. Solo tú. Mi confianza está en ti. Rodeado estoy por ti. Tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti. Mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro. Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño. Solo tú, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo. Solo tu amor es lo que yo quiero. Solo tú, solo tú. Mi confianza está en ti. Rodeado estoy por ti. Tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti. Mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro. Oh, mi confianza está en ti. Rodeado estoy por ti. Tú eres mi escudo. Solo tú, Jesús. Mi esperanza está en ti. Mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro. Tú eres mi escudo. En ti yo vivo seguro. Solo en ti, solo en ti. Tú eres mi escudo. En ti yo vivo seguro. Mi confianza está en ti. Rodeado estoy por ti. Tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti. Mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro.